Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia amada, ¿cómo amanecieron? ¿Mejor que yo? Yo creo que sí, porque esta semana hemos ido a la llaga de la guerra espiritual, la verdad de la guerra espiritual. Esto no es con pañitos, ni con velones, ni cosas así, no. Esto es hablando la verdad, poniéndonos firmes, siendo amigos de Dios, del único Dios verdadero, de ese Dios que nos ama entrañablemente, que nos dio la salvación en Cristo Jesús, que nos provee todo lo que necesitamos. Y eso es ser amigos de Dios, creerle a Él y desde luego buscar la bendita palabra de Dios, porque esa es la revelación de Dios para que nosotros podamos conocerlo. ¿Cómo lo vamos a conocer si no tenemos el manual? Toda palabra que sale de mi boca tiene un fundamento espiritual y todo este material que para la gloria de Dios se prepara semanalmente para traerlo aquí, está fundamentado en la bendita palabra de Dios. Que después le hacemos el trabajo, viene la filmación y viene todo lo que se hace aquí, pero viene trabajo y todo sustentado por la Biblia, que es recopilación de libros sagrados. Eso significa la palabra Biblia. Y a mí me la prohibieron leerla cuando estaba... Dejémoslo ahí, sigamos. Vamos a entrar entonces en el cuarto día, hablando sobre las buenas nuevas que nos vino a traer el Señor Jesús y que están en la Biblia. Y que nos está hablando con autoridad sobre la verdad, sobre la guerra espiritual. Pero como introducción, vamos a hablar de un interesante tema. Conocí a una mujer que arreglaba su casa todas las noches antes de irse a la cama. Lo hacía porque no quería que el Señor la encontrara como si fuera una ama de casa desordenada. Si Él regresaba antes de la mañana siguiente. Muchas veces traté de imitar sus elevadas normas de pulcritud, pero cuando yo era joven, una joven ama de casa me cuenta, esposa y madre, solía terminar el día sabiendo que su casa no aprobaría el examen. Mantener una casa bien arreglada para la gloria de Dios es una aspiración sumamente digna, ¿cómo no? Sin embargo, con el tiempo, esta dama se dio cuenta de que la primera preocupación del Señor no es la morada del barrio donde vivimos, sino que le importa mucho más el estado de la casa donde vive Él, que se llama su corazón. En Juan capítulo 14, versículo 21, encontramos dos formas de mantener esa casa. Amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Desobedecer al Señor ensucia ese hogar, que es nuestro corazón. Pero la obediencia que se expresa por amor a Él, lo convertirá en una morada adecuada para Dios ahora. Y además, estaremos preparados para cuando Cristo vuelva. Hijos, la siguiente oración puede ayudarnos a distinguir entre las normas externas y las eternas. Padre mío, ayúdame a limpiar mi corazón
de la misma forma que lo haría con mi casa. Quita todo el polvo y las telarañas del orgullo, de los malos sentimientos y del prejuicio. Quiero mantener un corazón limpio para que tú habites en él. Pensamiento del día. Tu corazón debe ser la casa de Dios. Y que el Señor les bendiga. Entonces comenzamos este cuarto día en este primer segmento hablando sobre la reconciliación por medio del acto de perdonar. ¡Ojo! Familias lindas, parejas lindas, amigos. Perdónense, escuchen. Pablo resalta un segundo aspecto de esta obra de reconciliación en 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones. ¡Qué amor! La verdadera reconciliación requiere perdón de Dios, porque la única manera en que ésta puede tener lugar es cuando la parte ofendida está dispuesta a perdonar y a eliminar la barrera que el pecado crea. El pecador no puede reconciliarse a sí mismo con Dios, no. Solo el perdón puede efectuar la reconciliación eligiendo no tomar en cuenta nuestras transgresiones. Esta promesa gloriosa retumba a lo largo de las Escrituras. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no atribuye iniquidad. Salmo 32:2. Pablo se hace eco de ese sentimiento cuando dice: bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Romanos 4:8. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miraba hacia adelante al glorioso perdón de Dios con estas palabras. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Este es el mensaje que traemos al mundo, que Dios, por medio de Cristo Jesús, puede perdonar por completo sus pecados, óigame bien, y para siempre. Son muchas las personas que no se sienten perdonadas por Dios, porque en muchos casos las enseñaron a subir montañas altísimas donde había un palo haciendo esto, una cruz. Pero había que ir a ese palo, arrodillarse delante de ese palo y pedirle perdón al palo, que supuestamente Dios estaba escuchando por medio de ese palo. Y después bajaban cansadas, con hambre, sin sentimiento de verdad de perdón. El perdón va directamente al corazón. El Señor, cuando perdona, perdona. Y además, nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados e iniquidades. Eso dice Hebreos en el capítulo 8, versículo 12.
que Él borra todas nuestras iniquidades y nunca más se vuelve a acordar de ellas. Y si Él no se acuerda, ¿por qué tenemos que nosotros recordarlas? Porque no hemos hecho con humildad nuestra actitud de arrepentimiento postrado a sus pies y diciéndole: Padre, perdóname. Yo no vuelvo a cometer este error. Y viene ese bendito Espíritu Santo, le toca, le sana, le perdona y empiezas una nueva vida en Cristo Jesús, como la tengo yo, que fui un pecador. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mire, hijos, podríamos sentirnos tentados a pensar que la apologética es la gran arma de la Iglesia contra las filosofías e ideologías demoníacas del mundo. Pero a veces, quizás con frecuencia, la obra del Evangelio no es una batalla intelectual entre la verdad y el error. Al final, lo más impactante que podemos decirle a un pecador es que Dios perdonará todos sus pecados para siempre y le recibirá en su presencia. ¡Aleluya! Esas son las buenas nuevas. ¿Cómo no? Si a la gente no le interesa eso, los argumentos intelectuales no los convencerán. Pues tiene que haber cierto sentimiento de desesperación y temor a causa de su pecado antes de que acepten la palabra de reconciliación de Dios. Bajo la culpa, óigame bien, y la ansiedad del pecado, simplemente no hay un mensaje más impactante que podamos proclamar que el poder de Dios para perdonar los pecados. Haz un contraste de eso con el sustituto barato del perdón que ofrece el mundo. El que le hice la figura del palo arriba en una loma. De una persona a otra, el perdón es más como una tregua temporal que una verdadera reconciliación. Generalmente viene acompañado con una mirada de exasperación o un apretón de dientes. Ambos lados acuerdan algo parecido a la paz, pero la ofensa nunca verdaderamente se ha perdonado u olvidado. Nosotros tendemos a tratar los errores del pasado como balas. Siempre están cargadas y listas para disparar al menor indicio de otra ofensa. Además, solemos cargar ese tipo de munición en contra de aquellos a quienes más amamos, que es lo más cruel. Si hablamos de perdón, hay que perdonar de verdad. Pero perdonar sinceramente. Vale la pena que en su soledad de sus oraciones, en su silencio con Dios, le dé un repasón a los errores que ha cometido y que algún día le dijo al Señor que lo perdonara o que la perdonara. Y en su interior usted ha sentido que verdaderamente nuestro Padre Celestial le perdonó. Hágase ese análisis. Pero a su vez, piense por un momento, ¿por qué yo no perdono también a esa persona que me hizo daño y no sigo cargando con esa rabia y ese rencor contra ella o contra él?
Si el Señor me perdonó todas aquellas inmundicias que cometí por falta de conocimiento, y no me recuerda, porque eso dice Hebreos, que Él nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. De su mentecita pura y perfecta se borra todo lo que hayamos hecho. ¿Por qué esa mente suya, con todo respeto, y ese corazoncito suyo sigue guardando ese pecado ahí, aquí? ¿Para qué sigue guardando ese rencor y ese odio? Sáquelo y vas a vivir un resto de vida feliz, abrazado a Cristo Jesús. Amén. Es que, hijitos, entiendan que con Dios no sucede así. Él jamás recordará alguna falla anterior o un patrón pecaminoso del pecado o de su pasado. No está llevando la cuenta. No solo ignora nuestras ofensas pasadas, sino que las borra totalmente. Él perdona perfecta, completa y eternamente. Eso es lo que significa estar reconciliado con Él. Se ha encargado de nuestros pecados de una vez por todas y, por medio de su perdón, lleno de gracia, los ha borrado para siempre. La reconciliación por medio de la respuesta de la obediencia. Ay, papá, ahí está. Los medios para nuestra reconciliación con Dios: la muerte sacrificial de Cristo, el perdón perfecto que Dios aplica a nuestro pecado. Son obras divinas, hijos de Dios, que están en sintonía de tiempo con Dios. Pero hay un componente humano que los acompaña. Nosotros tenemos también cierta responsabilidad si es que vamos a ser reconciliados y redimidos. Pablo lo da a entender en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y como Dios los exhorta por medio nuestro, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. ¿Cuánto cuesta reconciliarse con Dios? Y para que entendamos esa reconciliación con Dios, hijos, miren la cruz. Esto nunca se les puede olvidar, o mejor, eso nunca se nos puede olvidar. Después de que ese Cristo bendito, Hijo del Dios Altísimo, lo llevan a los golpes, lo escupen, lo pisotean, le dicen maldito, lo coronan de espinas, le dan 39 latigazos, le ponen una cruz más pesada que su mismo cuerpo, lo clavan de sus manitos y sus piecitos. Y antes de que le atravesaran su costado, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a nosotros, o a aquellas personas que no han podido perdonar a alguien que les hizo mal, yo creo que esa persona que les hizo mal, yo creo que no, ni siquiera le ha hecho así en su cara. Y si comparativamente
vemos todo lo que recibió Jesús. Y después dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquello por lo que estás cargando, ese rencor contra esa persona y no la perdonas, es insignificante ante todo lo que hizo el Señor Jesús, y también comparado con lo que dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este es un argumento muy serio y muy sabio para perdonar y, por supuesto, ser perdonado o perdonada. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Mire, mis amadas amistades lindas que están en sintonía de Tiempo con Dios. En el diseño divino de Dios, Él nos ha dado a cada uno de nosotros la responsabilidad de responder al Evangelio con la obediencia de la fe. No nos arranca de este mundo perverso contra nuestra voluntad, ya que no somos robots o los que simplemente debe reprogramar, no. Dios es el iniciador, es el salvador, pero nada sucede sin una respuesta. Las dos pequeñas parábolas de Mateo 13 ilustran perfectamente este punto. Jesús dijo, mire, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que un hombre descubrió y luego escondió. Y con regocijo va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Además, el reino de los cielos es semejante a un comerciante que buscaba perlas finas y habiendo encontrado una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo que Cristo está enfatizando en esas dos parábolas es que si quieres la salvación, te va a costar todo lo que tienes. ¡Ay, santo Dios bendito! La reconciliación con Dios no es un pequeño bache en el camino de la vida, sino una transformación y reorientación radical de todo nuestro ser. Nos convertimos en criaturas totalmente nuevas. Pablo acababa de enfatizar ese punto en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Estar reconciliado con Dios significa morir a nuestro viejo ser, nuestras viejas vidas y nuestros viejos intereses. Cristo instó repetidas veces a sus discípulos a que calcularan el costo de seguirlo. De ahí que les dijera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Responder en obediencia al llamado de Dios para reconciliarse con Él nos puede costar todo, incluso nuestras vidas. Pero lo más lindo de eso es que empezamos a disfrutar ya una eternidad con Él, aquí, mientras nos vamos para allá.
Esto es lo que nos enseña, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aprender a perdonar no es fácil, pero al final lo podemos hacer en intimidad con nuestro Padre, contándole a Él. Él nos escucha. Él es nuestro amigo. Y Él de pronto hasta se sonríe de las tonterías que usted le diga. Pero esas tonterías te tenían atado o atada y no te convenía cargar más esas ataduras. El joven rico entendió eso y por eso se alejó de Cristo avergonzado. Cuando Jesús le dijo que vendiera todas sus posesiones y las diera a los pobres, no le estaba ofreciendo al joven salvación por medio de obras. El dinero en sí no era la cuestión. Se trataba de una pregunta acerca de su disponibilidad para hacer lo que el Señor le dijera. ¿Qué dejaría por el bien de su alma eterna? Era una prueba de su obediencia y lo que más valoraba en su corazón, y aquel joven fracasó miserablemente. La reconciliación con Dios no sucede según nuestros términos, nuestros calendarios. Cuando es conveniente para nosotros, es una redención y transformación radical que, óigame, requiere que seamos penitentes y sumisos. Además de estar completamente entregados al propósito de la obra de Dios. No se acepta nada menos y debido a eso, a ese alto costo, óigame, Pablo dice que tenemos que rogar a los pecadores para que se reconcilien con Dios. Cuando estaba en algún lugar jugaba fútbol americano y tuve un entrenador que significó mucho para mí en la vida personal. Fue el mejor entrenador que tuve durante mis años de preparatoria. Y era una leyenda en el sur de California, donde era entrenador del fútbol americano en todos los niveles. Además de innovador, era creativo y la verdad que lo apreciaba mucho. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Pues, recuerdo estar sentado junto a él en un vuelo. Aproveché esa oportunidad para comunicarle el Evangelio con todo mi corazón, pero él lo rechazó. A lo largo de los años tuve diferentes oportunidades para estar con él en varios eventos. Él sabía acerca de mi iglesia y del ministerio al que me había llamado el Señor y observaba mi vida a distancia. Cada vez que me lo encontraba yo trataba de hablarle del Señor. Yo respeto eso y te respeto a ti, pero no estoy interesado, me decía. Yo sentía como que siempre estaba rogándole. Jefe, esto es lo más importante que jamás hará en su vida. No obstante, él seguía en su terquedad. Un día recibí una llamada. Este entrenador estaba ingresado debido a problemas cardíacos. ¿Cómo le parece? La operación no había ayudado y parecía que estaba a punto de morir. Misericordia.
Cuando llegué al hospital, la enfermera me dijo, no se ha movido por 3 días. No hemos visto ningún movimiento, así que no le puedo prometer nada. Cuando entré al cuarto, tomé su mano. Hola, jefe, soy fulano de tal, le dije. Él abrió los ojos y sonrió. Jefe, le dije, ¿le puedo rogar una vez más que se reconcilie con Dios? Jefe, usted es el ladrón de la cruz, en la cruz. No tiene futuro. Este tiene que ser su momento. ¿Quiere abrir su corazón a Cristo? Su cabeza subió y bajó. Se aferró a mi mano. Empezó a apretarla. Estiró su otro brazo y se asió de mi otra mano. Me tenía atrapado con su firme agarre. La enfermera vino y me reprendió. Señor, va a tener que soltarlo. Yo no lo estoy agarrando. Es él quien me está agarrando a mí, le respondí. Con la última gota de sus fuerzas, él estaba respondiendo al llamado del Evangelio. Durante todos esos años yo le había rogado y suplicado justo hasta la última hora, y mientras orábamos juntos en el cuarto del hospital, el Señor derramó su perdón y reconcilió a este amigo consigo mismo. Estoy muy contento de haber ido al hospital ese día, además de muy agradecido por haber tenido una oportunidad más para rogarle que se reconciliara con Dios. Hijos, debemos aferrarnos a la doctrina vital de la soberanía de Dios, pero nunca permitas que tu concepto de la soberanía abrume u opaque el hecho de que los pecadores tienen la responsabilidad de responder a Dios y nosotros tenemos la responsabilidad de rogarles que lo hagan. Dios logra hacer su obra reconciliadora por medio de, no a pesar de, la obediencia de la fe de aquellos a quienes Él llama para que se reconcilien. Hasta aquí llegamos, mis amados. Qué grato haber compartido este día. Qué grato haber comentado esta historia que es una realidad, fue una realidad. Pero lo más hermoso es que cuántas personas en nuestro entorno, óigame bien, nos han hecho algún daño, nos han caído mal, o han hecho algún error con nosotros. Y nosotros no tenemos el valor para perdonarlos, para que ellos partan a la presencia de Dios tranquilos. Viene el interrogante. Si en ese tiempo no le hemos hecho esa reconciliación, ¿qué ha pasado? La persona perece, parte. ¿Qué pasará con esa culpa? Es una buena pregunta para que nosotros mismos nos miremos hacia adentro pensando a quién no hemos perdonado o a quién no le hemos pedido perdón. Vale la pena hacer una investigación muy sencilla. A lo mejor puede ser a una persona muy cercana,
a un padre, a una madre, a un hermano, a una hermana, a un pariente, a un compañero dentro de la iglesia. Y esa persona puede partir con la carga de que no me perdonó nunca o no lo perdoné nunca. ¿Y qué pasará en la eternidad? No me pregunten, porque no sé qué pasa en la eternidad. Sé que todo debemos hacerlo aquí mientras tengamos el perdón que ya el Señor nos dio y un sentimiento de perdón para aquellos que nos puedan haber ofendido. Es mi consejo para terminar por el día de hoy. Mañana nos queda otro día más con el que cerraremos con otro tema muy interesante para cerrar la semana con relación a lo que es la verdadera guerra espiritual.